Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vanessa Ramírez. Soy enfermera egresada de la Universidad Libre de Pereira, especialista en el cuidado de personas con heridas y ostomías de la Universidad del Valle, con más de 14 años de experiencia clínica en cuidado intensivo y en cuidado a personas con heridas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos este espacio. La idea es que hablemos un poquito sobre las lesiones por presión, un reto para enfermería. Bueno, para hablar de lesiones por presión, vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes que tenemos en Colombia y a nivel mundial. Bueno, me dicen si ahí están viendo las diapositivas, si está pasando. Sí, señora, ya pasó. Bueno, entonces, en Colombia los antecedentes de los indicadores epidemiológicos son escasos. En el 2013 se realizó un estudio de prevalencia, una encuesta que se dio en más de 111 instituciones entre septiembre y noviembre del 2013 y se encontraron los siguientes hallazgos. Se encontró que había una prevalencia de lesiones por presión de un 68% en hombres. El 64% de las instituciones, de estas 111 instituciones, eran públicas, el 44% pertenecían al primer nivel, 65% de estas atendían pacientes de población de régimen subsidiado y la causa más frecuente de estas lesiones por presión era precisamente la presión, seguido de la cizalla, la humedad y la incontinencia. Y otro factor importante es que se encontró que de estas 111 instituciones, el 43% no utilizaba una escala para medir el riesgo, lo que nos hace pensar que todos los estudios nos muestran que el 96% de las lesiones por presión son prevenibles. Entonces, que si no partimos del hecho de que no contamos con una escala para medirlas, pues no estamos haciendo una valoración oportuna y estamos fallando de pronto en nuestro trabajo en el área de enfermería, ¿cierto? Y que esto también debe ser un trabajo multidisciplinario que involucre el apoyo no solamente del personal de enfermería, sino también del rol del cuidador en este aspecto y de la familia. Eh, ¿Por qué hablamos de lesiones por presión? Porque en el último consenso europeo que se dio el año pasado, nuevamente nos hablan de lesiones por presión, pero sabemos que en algún momento se han llamado úlceras por presión y han sido incluso mal llamadas escaras, que lo que se espera es que pues este término sí ya no lo utilicemos, porque cuando hablamos de una escara estamos hablando de presencia de tejido necrótico dentro de la herida sin saber de qué tipo. O sea, puede ser este tejido necrótico no necesariamente producto de la presión, solamente puede ser producto de la infección. Entonces, pues, partiendo de esto, también encontramos en las estadísticas de la universidad que del 3 al 10% de estos pacientes con lesiones por presión pues se dio en pacientes hospitalizados y que había una tasa de incidencia que oscilaba más o menos entre el 7.7 y el 26.9%. Dos tercios de esas lesiones por presión aparecen en pacientes mayores de 70 años. Sabemos que cuando el tiempo va pasando en los adultos mayores, ¿qué se presenta? Se presenta una pérdida de colágeno, lo que va retrasando el proceso de cicatrización y de regeneración de la piel, y hay un aumento de la elastasa, razón por la cual el adulto mayor, entonces la piel se adelgaza, se hace mucho más frágil, pero más laxa.
Entonces ahí vemos cómo en la parte de las orejas se hacen más grandes, la nariz y la piel del resto del cuerpo pues se va haciendo más laxa y más delgada. Hay una incidencia del 5 al 8% anual en pacientes jóvenes, esto en el caso de pacientes con lesiones medulares, y se habla que de un 25 a un 80% de estos pacientes con lesiones medulares van a presentar una úlcera por presión o una lesión por presión en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué es una lesión por presión? Es una lesión localizada en la piel y el tejido subyacente que se produce cuando se ejerce presión prolongada o fricción o aplastamiento entre dos planos duros y la piel. Y tiene como consecuencia una degeneración rápida de los tejidos. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con esos dos planos? Con esos dos planos duros. Resulta que es el paciente y su tejido blando, pero el apoyo de las prominencias óseas de ese paciente contra cama, silla, ¿qué va a hacer? Que esos tejidos blandos se degeneren. La mayoría de estas lesiones por presión, pues se combinan factores extrínsecos que se destacan. Entonces vamos a ver, esos factores extrínsecos son la fuerza de presión, el cizallamiento, la fricción y el microclima. Pero entonces vamos a desglosar un poquito todo esto. Aquí tenemos a nuestro paciente pues acostado y precisamente aquí como podemos observar en esta imagen que el paciente está en posición supina, una de las recomendaciones que nos habla siempre la guía es que cuando un paciente está en esta posición, el cabezal no puede estar mayor de 90 grados, porque cuando está mayor de 90 grados pasa lo que observamos acá en esta imagen. La presión es la que ejerce nuestro peso por fuerza de gravedad y la ejerce contra la estructura que en este momento, en esta imagen podríamos decir que es la cama, y se suma a la fricción que es el arrastre, que es el roce con la superficie. Ambas cosas producen un daño sobre la piel, que es lo que llamamos como estiramiento, y de ahí se puede producir la cisacha. ¿Cuándo vemos mucho el estiramiento? Lo vemos con las sábanas de movimiento. Yo les comentaba ayer de que en algunas instituciones, en muchas partes, están aboliendo la sábana de movimiento porque ya no se está empleando como una sábana de movimiento como tal, sino que es sábana de estiramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacen es que cogen la sábana y jalan al paciente, entonces lo que hace es que los tejidos se estiran en direcciones opuestas y obstruyen el riego sanguíneo y el suministro de sangre en poco tiempo, lo que se produce una muerte a nivel celular. No sé si hasta ahí tengan alguna inquietud. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señora, perfectamente se escucha y se ve. Ah, bueno, es que pensé que alguien quería decir algo, escuché algo en el fondo. Listo. Entonces, ¿en qué zonas se pueden presentar esas lesiones por presión? Sobre todo en la parte donde tenemos prominencias óseas. Entonces los vamos a encontrar en cadera, en las rodillas internas, en los hombros, los codos, las partes traseras de la cabeza, la espalda baja del trasero, en los talones. Y de acuerdo, y se van a localizar de forma anatómica de acuerdo a la posición en la que se encuentra el paciente. Entonces, si el paciente está de cúbito dorsal, la zona expuesta es los talones, el sacro, los codos, el omóplato y la cabeza. Si está en decúbito lateral, entonces encontramos que se pueden ver afectados los maléolos, los cóndilos, el trocánter, las costillas, la oreja y el acromio.
Y si está de cúbito prono, entonces van a ver afectación tanto de dedos, pues de los pies, rodillas, en los genitales, en el caso de los hombres son los más afectados en esta posición, y las mamas en las mujeres, en la mejilla y el acromion. ¿Qué se aconseja? Que en cada cambio de posición uno tenga identificados estas prominencias óseas y utilice medidas para prevenirlas. ¿Qué nos sirve a nosotros mucho en casa? El uso de almohadas, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo a mi paciente en decúbito lateral, yo sé que tengo que tener elevada y colocar una protección, una almohada en la parte de los pies, pero que también debo colocar una almohadita entre las piernas para que no haya un roce entre las dos piernas, que tengo que evaluar también la parte de la cabeza si coloco un soporte o una almohada. Y en el caso de decúbito lateral, no debe estar a más de 30 grados la cama del paciente para que no se vaya a presentar una lesión por presión. Entonces, de acuerdo a la clasificación de las lesiones por presión, tenemos que estas se clasifican de acuerdo, según el tejido que comprometan. Entonces vamos a tener eritema blanqueable, daño en la epidermis y la dermis, daño en la hipodermis y en el tejido celular subcutáneo, y ya un daño en los tejidos profundos. Y según el tipo de grado, que va de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y las lesiones no clasificables. Las no clasificables son esas lesiones donde hay mucha presencia de tejido necrótico, entonces no sabemos qué tan profunda o qué tanto es el daño hasta que no se ha logrado retirar ese tejido necrótico de la lesión. Entonces vamos a observar cómo es entonces esa lesión grado 1. En esa lesión grado 1 observamos, y es lo que comúnmente vemos como, ay, el paciente se talló. Pero entonces, ¿cuándo nos damos cuenta si realmente es solamente un tallón o si es una lesión por presión? A las 11. A las 11. Entonces, resulta de que nosotros estamos en el baño con nuestro paciente, estamos bañando a nuestro paciente, y siempre durante el baño es el momento ideal para nosotros hacer la valoración de la piel de este paciente. Vamos a saber entonces si esa piel está íntegra y si al momento de movilizarlo, bueno, las lesiones por presión más frecuentes son las de coxis, que se dan en un 90% de las lesiones por presión, un 90% son en coxis. Entonces resulta que yo estoy bañando a mi paciente, yo lo cambio de posición, lo giro y veo este enrojecimiento a nivel glúteo, como lo observamos a nivel izquierdo, y yo digo, ve, el paciente se talló. Pero ¿qué sucede? Yo sigo bañando a mi paciente y ya no lo tengo sobre esa zona. Si han pasado 15 minutos y el paciente sigue con esa coloración roja, quiere decir que ahí ya tengo una lesión por presión grado 1. Si ya tengo una lesión por presión grado 1, lo que yo debo hacer es evitar colocar lo más que pueda el paciente sobre esta superficie o prominencia ósea donde está surgiendo esta lesión, evitar colocarlo y utilizar hidratante para esta zona que me ayude a restablecer las condiciones nuevamente de la piel. Si resulta de que ya no solamente es un enrojecimiento, sino que hay una pérdida de la continuidad de la piel o una esfacelación, entonces ahí ya tenemos una lesión por presión grado 2. Hay ya una pérdida de integridad del tejido, ya hay un sufrimiento. Entonces ahí muchas veces decían, ay, no, el paciente tiene una peladurita y no, eso ya es una lesión por presión grado 2, ya me está indicando que internamente hay una falta de oxigenación de ese tejido y que al haber falta de oxigenación, entonces hay muerte celular, y si tenemos muerte celular, entonces ya se puede presentar tejido necrótico y se puede ir ampliando la lesión. Entonces ya
ahí es cuando vemos una lesión grado 3. Ya es una lesión que abarca todas las capas de la piel, pero también el tejido celular subcutáneo. Y cuando hablamos de una lesión grado 4 es cuando, además de toda la piel, el tejido celular subcutáneo ya está tan profunda que nos puede afectar incluso hueso y articulaciones y tendones. Entonces, lo primero que debemos hacer es clasificar el riesgo. ¿Cómo clasificamos el riesgo? En los adultos mayores se presenta un proceso de cerosis, que es una sequedad extrema de la piel. Se pierde el colágeno, se pierde aguas. Entonces, esta patología hace que esa piel que se adelgace también presente prurito, sequedad extrema, y al tener esto, pues facilita que se vaya a presentar también un daño en el tejido. ¿Qué pasa con ese daño en el tejido? Que la idea es prevenirlo, porque si sabemos que hay todos estos factores de riesgo, entonces lo que tenemos es que proteger para que no se presente esta ruptura de la piel o estos tallones y no vaya a haber lesiones por presión. Hay varias escalas de valoración, entre esas está la escala de Norton, pero la escala de Braden es la que se utiliza hace mayor tiempo. Esa escala de Braden nos mide varios puntos. En un segundito ya se los voy a describir. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la escala de Braden? Vamos a analizar varios factores. Uno es la percepción sensorial. La percepción sensorial me habla de cómo puede ver el mundo el paciente. Entonces, si el paciente realmente tiene una conexión y está, digamos, en sus 5 sentidos, o si el paciente solamente responde a órdenes verbales, o solamente responde a estímulos dolorosos, o realmente no responde a nada de estos estímulos. La parte de la humedad nos habla, se nos refiere al sudor y al manejo también de la orina. ¿Qué pasa con esto? Resulta de que cuando hablamos de hidratar a un paciente, tenemos que buscar alternativas que nos garanticen esa humectación por 24 horas. Porque muchas veces observamos en clínica que cuando se quiere como humectar a un paciente, lo vemos empavonado en productos cosméticos y la función, digamos, de la crema como tal es nutrir la piel. Pero para nutrir esa piel, la piel tiene que absorber todo el producto. Es decir, la piel no absorbe el producto, sino que el producto se queda sobre la piel, pues eso, digamos que nos hace el efecto contrario, porque entonces no está nutriendo la piel, pero la piel sí va a estar húmeda y resulta que toda esa humedad se va a pegar es de la sábana del paciente y va a mantener húmeda y se va a volver en un factor predisponente a las lesiones por presión. Lo mismo tener presente el paciente que suda mucho, pues que hay que hacerle un cambio de sábana más constante. Y frente al manejo de la orina, pues existen, digamos, colectores que nos permiten hacer esa recogida de la orina, pero también se habla de un destete temprano del pañal. ¿Qué quiere decir eso? Los pañales generalmente deben permanecer abiertos, no con el pegante y los cierres de las esquinas. ¿Por qué razón? Porque se ha detectado que constantemente estar cerrando ese pañal hace uno que no se pueda airear la zona, que se concentre más la humedad ahí, y segundo, que también los mismos cierres
y el mismo pegante genere tallones y laceraciones sobre la piel de los pacientes. Entonces, esto es lo que se aconseja, y se aconseja al paciente que no tenga la necesidad de usar el pañal, no acostumbrarlo a usar el pañal, o sea, siempre favorecer esa deambulación del paciente, y si el paciente puede ir al baño o puede hacerlo en el pato, pues procurar que sea de esta manera. Bueno, continuando con la actividad, tenemos que mirar qué tan activo es el paciente, si está totalmente en cama, si se puede pasar a la silla, si camina ocasionalmente o lo hace con frecuencia. Lo mismo la movilidad, que la movilidad ya no se refiere al desplazamiento, sino al cuánto se puede el paciente mover normalmente en la cama. Entonces, ¿cuánto se puede normalmente el paciente mover sobre la cama? Si lo puede hacer, si ese movimiento lo puede realizar normalmente, o sea, el paciente se puede estirar en la cama, puede mover sus brazos, girarse él solito, o si realmente se queda muy quieto en una sola posición y apenas son esos cambios ocasionalmente, o si los cambios los hace de forma frecuente o si es totalmente autónomo. Y en cuanto a la nutrición, es un factor muy importante que siempre se debe tener presente. Entonces, en la parte de la nutrición, siempre debe ir acompañado de un soporte nutricional. Hay que mirar que la ingesta calórica del paciente sea la adecuada, y si el paciente está comiendo por sí solo, no tiene una suplementación, si se come todo o es el paciente que deja la comida. Entonces, nos tocaría evaluar toda esta parte. También en la fricción y el deslizamiento. Si el paciente tenemos alguna ayuda o algún apoyo al momento de movilizarlo dentro de cama, o si hay que hacer todo por el paciente y soportar todo el peso del mismo. Entonces, de acuerdo a esto, nos va a dar una calificación. Nos va a decir que tiene un alto riesgo, si es menor, una puntuación menor a 12, si tiene un riesgo moderado cuando es menor a 14, y un riesgo bajo si es menor a 16. Pero ya vamos a mirar qué nos permite hacer esta evaluación, esta escala de riesgo. No es solo sacar el riesgo, sino mirar qué vamos a hacer con esta escala. Les pido un minutico, que con esto de la virtualidad, un minutico voy a conectar a mi niña acá a una clase y ya continuamos. Qué pena con ustedes. Jefe, el micrófono está apagado. Sí, señora. Lo que pasa es que les había pedido un momentico porque estaba conectando a mi hija a clase, pero ya. Tranquila, es que yo también estoy como con lapsos de internet. Ah, bueno, no. Esa es la razón. Es la que estaba conectando a mi niña, pero ya hundí el enlace. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta clasificación? Entonces, cuando tenemos un paciente que nos presenta un alto riesgo de presentar esas lesiones por presión, vamos a mirar qué herramientas estamos utilizando para que... Entonces, ¿qué vamos a ver? Determinamos, ¿el paciente tiene o no tiene riesgo? Si el paciente tiene riesgo, sí o sí, un alto riesgo, entonces vamos a utilizar medidas adecuadas para el reposicionamiento del paciente, para
establecer los cambios posturales, para prevenir la fricción. Si el paciente, por el contrario, tiene un riesgo moderado, entonces vamos a tener un manejo adecuado de la humedad, vamos a manejar la incontinencia, el exudado, la resequedad. Y si el riesgo es bajo, entonces vamos a establecer un plan de cuidado en cuanto a la valoración nutricional, y los cuidados locales siempre nos van a hablar de evitar alcohol o evitar sustancias astringentes, utilizar y sustituir los jabones, que los jabones generalmente dañan y resecan la piel, por detergente sintético, que el detergente sintético limpia, pero no barre la capa hidrolipídica de la piel, mientras que los jabones sí. Entonces, vamos a conocer un poquito sobre esas diferencias y mirar a ver cómo lo podemos manejar. Entonces, todas las intervenciones de prevención serán registradas dentro de nuestro plan de cuidado. Eso es muy importante. Todo lo que nosotros hagamos debe ir consignado en nuestras notas de enfermería, en lo que nosotros hacemos con nuestro paciente. Entonces, todos los días debe ir consignado en nuestra nota que manejamos de nuestro paciente, o sea, que miramos y evaluamos la integridad de la piel. Y si tenemos algún hallazgo, lo debemos colocar dentro de nuestra nota. Manejar la parte de la movilidad, la higiene del paciente, la incontinencia, el factor nutricional, tener mucho cuidado con la iatrogenia, con esos pacientes que tienen sondas vesicales a permanencias o sondas gástricas, cómo la estamos fijando esa sonda, si requiere estar fija, si se está fijando, si esa fijación sí se está cambiando diariamente, porque muchas veces los mismos adhesivos son los que dañan la piel, y si el dispositivo está fijo sobre la piel, no debe ser así, debe estar fijo sobre el adhesivo y no producirse sobre el adhesivo ningún tipo de estímulo, por ejemplo, como rascado, porque hay veces entonces molesta y no nos damos cuenta que el paciente de pronto se está rascando y el adhesivo más el estímulo es el que nos puede generar daño en la piel. Protección de esa zona de riesgo. Para proteger esas zonas de riesgo podemos utilizar desde películas transparentes en spray, y los cuidados generales. Entonces, dentro de los cuidados generales, observamos entonces los cambios de posición que deberían realizarse cuando el riesgo es alto cada 2 horas. Entonces, este relojito pues nos brinda como la oportunidad de mirar cada cuánto nos podemos o no hacer la rotación. El baño en seco se utiliza sobre todo para el paciente que esté hospitalizado o un paciente en UCI. Si nosotros vamos a realizar un baño en cama de nuestros pacientes, cerciorarnos que después del baño, o sea, hacerlo por partes, empezar por el área del cabello, y en la medida que vamos haciendo la higiene de nuestro paciente, vamos secando, y asimismo vamos secando la cama. Ideal, por ejemplo, poder contar, hoy en día existe la tecnología de camas con colchones de alternancia, en los cuales es como se observan acá en la imagen de superior derecha, que ellos son como un panal de huevitos, pero la ventaja que tiene es que tiene un motorcito que él va desinflando unos y infla otros. Desinfla unos e infla otros cada determinado tiempo, y de esta manera hace como el efecto de aliviar la presión y de alternarla a distintas zonas del cuerpo, y de esta forma pues disminuye la presencia de lesiones por presión. De forma preventiva, en algunas oportunidades y hace muchos años utilizábamos apósitos hidrocoloides para prevenir lesiones por presión. En este momento, y lo que nos muestran los consensos, es que no debemos utilizar apósitos hidrocoloides para la prevención. Para las fijaciones, de pronto sí, o sea, digamos que si es en cara y es un tubo orotraqueal, todavía utilizamos algunos hidrocoloides, pero si es para prevención en prominencias óseas, como en codo, como en las rodillas, como a nivel de talones, lo ideal no es que sea hacerlo con hidrocoloide, porque resulta que el hidrocoloide, como ustedes saben, produce humedad. Y entonces, si yo estoy aumentando la humedad en una parte de mi cuerpo que está íntegra y que no quiero que se vaya a lastimar,
pues la humedad me puede generar maceración. Y dependiendo el tiempo que yo la deje, me va a macerar y entonces me va a ablandar más ese tejido. Por eso ahorita lo recomendable son espumas o apósitos FOAM que nos permitan poder proteger este cuerpo, absorber incluso el exceso de humedad y que no se generen estas lesiones por presión. Y dentro de las otras alternativas encontramos los ácidos grasos hiperoxigenados, los aceites esenciales y las leches ultrahidratantes. Y dentro de las leches ultrahidratantes, en Neuroética tenemos una alternativa y ya se las voy a contar. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es el producto indicado para nuestros pacientes? Yo les contaba a ustedes que hay muchas cremas que tienen una función cosmética. Como su nombre lo dice, la cosmética tiene que ver con el embellecimiento corporal. Entonces, entre mejor huela, más cosmético es. Mientras que los productos dermocosméticos son productos que están diseñados para el bienestar y que sus principios activos tienen estudios científicos que demuestran que realmente esa acción de nutrir la piel sí se da. Si el producto que yo estoy utilizando para mi paciente no lo absorbe la piel, sino que se queda en la piel y me genera esa humedad, no me sirve. No me sirve para prevenir lesiones por presión. Entonces, ¿qué debo utilizar? Debo utilizar unas estrategias que me permitan una humectación eficiente. Ya vamos a desglosar cada una de estas estrategias. Estas estrategias tenemos una, la nutrición del estrato córneo. ¿Cómo nutrimos ese estrato córneo? Lo hacemos a través de sustancias como la urea, el glicerol, el ácido láctico, los alfa hidroxiácidos, y hay otras sustancias que limitan la evaporación cutánea. ¿Qué sustancias limitan la evaporación cutánea? La vaselina, el aceite mineral, la cera de abejas, la manteca de karité, el aceite de semillas de albaricoque o el aceite de jojoba. Y hay otras que restauran la capa hidrolipídica de la piel como el esterol y las ceramidas. Pero ¿qué sería lo mejor? Poder unir todas estas estrategias, combinarlas en un solo producto que nos garantice esa humectación del paciente de una forma correcta. Entonces, dentro de las alternativas que hay en Neuroética tenemos Topicren, leche ultrahidratante. Topicren leche ultrahidratante es una leche ultrahidratante que se puede utilizar desde un bebé recién nacido, o sea, desde un neonato con peso hasta un adulto mayor. Está diseñada para toda la familia. La ventaja es que tiene pruebas dermatológicas, test de parche, test ocular. Está diseñado para que yo lo aplique una sola vez al día después del baño de mi paciente. Y con una sola aplicación me va a garantizar el cuidado de la piel por 24 horas. Entonces eso también me ahorra a mí en producto, porque muchas veces el de estar aplicando constantemente, pues se gasta el producto, que de pronto no es el producto más indicado, y también el tiempo, porque ya lo que resta son los cambios de posición, pero yo no tendría que estar aplicando nada más en la piel de mi paciente porque me va a garantizar esa humectación por 24 horas y me va a restablecer esa capa hidrolipídica de la piel. En este paciente que observamos acá, en este paciente pronado, ustedes ven que era lo que les estaba mostrando ahorita con las almohadas, y es que de acuerdo a la posición del paciente, entonces yo reacomodo las almohadas del paciente. Si lo voy a pronar y el paciente aquí tendría el riesgo de presentar lesiones por presión en los deditos de los pies, entonces inmediatamente yo acomodo una almohada, levantando un poquito y haciendo que no rocen exactamente las rodillas con él ni los dedos. Y ahí él está en la posición del nadador con un brazo elevado y el otro hacia abajo, y los alterno para no generar daños articulares. En muchas ocasiones nosotros vemos estas lesiones por presión que, como les comentaba yo a ustedes, que hay veces no son clasificables porque incluso están enmascaradas por óxido de zinc. No se debe utilizar ni enmascarar una lesión así por óxido de zinc, porque el óxido de zinc nos permite hacer protección, digamos, cutánea de bordes y de piel perilesional, pero aquí
se sigue generando la presión, resulta de que esa crema cuando se aplica, todas las partículas de deposición se van pegando precisamente a esa crema y se convierten en una fuente de cultivo y de alimento para bacterias. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero limpiar a mi paciente porque hizo deposición y quiero limpiarlo, pues tengo que friccionar esa zona para poder tratar de retirar la materia fecal. Entonces no estoy haciendo nada porque yo misma estoy generando el estímulo de inflamación, y al generar el estímulo de inflamación pues se convierte en un círculo vicioso. ¿Qué tenemos nosotros también entonces en este momento? Existe una alternativa que se llama Phytostimuline limpiador con bardana, que es un detergente sintético. ¿Qué hace Phytostimuline limpiador con bardana y qué es ser un detergente sintético? Como les comentaba yo a ustedes ahorita, los jabones barren con toda la capa hidrolipídica de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quitan las impurezas, sí, nos limpian, pero también barren con esa capa protectora que hace que la piel no se rompa. Entonces, lo ideal es sustituir los jabones convencionales por un detergente sintético, que los detergentes sintéticos limpian, pero tienen como función restablecer esa capa hidrolipídica de la piel. Phytostimuline limpiador con bardana tiene Rigenase, que es el extracto estandarizado de Triticum vulgaris del Phytostimuline, que tiene una acción barredora de radicales libres. Lo que hace es que restablece esa capa hidrolipídica de la piel, pero también tiene bardana, que nos ayuda a desodorizar, a quitar los olores, a disminuir carga bacteriana y a manejar todo lo que sea el prurito, la piquiña, y no contiene alcohol, no tiene olor, no tiene parabenos. Tiene una textura muy suave y nos brinda también un pH totalmente neutro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sustituimos al momento del baño, podemos hacer la higiene desde la cabeza a los pies con Phytostimuline limpiador con bardana. Y en el caso de las heridas, también. En el caso de las heridas, humedecemos con agua con solución salina, lo dejamos aplicado el Phytostimuline limpiador con bardana, solamente frotando con mano enguantada, sin el uso de gasas, de 10, alrededor de 2 minuticos si es sobre heridas, y enjuagamos nuevamente. Y ya con eso vamos a ver que todo el residuo de productos anteriores va cayendo sin necesidad de dañar la piel. Como les contaba ahorita, mucho cuidado pues con la iatrogenia, con las lesiones en boca, con la parte del cepillado, que ese cepillado pronto no sea muy forzado, pacientes de pronto que bursan mucho y se pueden morder la lengua. Hay que estarles también constantemente humedeciendo la mucosa oral, haciendo el retiro de costras, haciendo una adecuada higiene. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento? Siempre vamos a hacer una limpieza de la herida, una irrigación con solución salina. Como les contaba ahorita, luego de hacer la irrigación podemos utilizar Phytostimuline limpiador con bardana. Si es para la higiene lo dejamos de 20 a 30 segundos y si es sobre una herida lo podemos dejar hasta 2 minuticos. No utilizar antisépticos, y si hay presencia de tejido necrótico, entonces se debe retirar este tejido necrótico. Entonces vamos a ver. Dentro de la herida tenemos dos tipos de tejidos. Tejidos vivos que aceleran ese proceso de cicatrización y disminuyen el riesgo de infección. O tejidos muertos que por el contrario lo que hacen es retrasar ese proceso de curación como tal al convertirse en una fuente importante de alimento para las bacterias. Lo debemos retirar y dentro de las opciones que hay en neuroética hay una excelente alternativa que es Phytostimuline hidrogel, que es dispositivo médico. ¿Qué es Phytostimuline hidrogel? Es un hidrogel que contiene Rigenase, que es el extracto del Triticum vulgaris del Phytostimuline, y lo que hace Rigenase es que cuando hay tejido de necrosis seca húmeda, él autodelimita muy rápidamente ese tejido y nos ayuda con la migración de los fibroblastos para que empiece ese proceso de cicatrización. Además tiene polihexanida, que es un antimicrobiano de amplio espectro. La polihexanida nos cubre
frente a cualquier tipo de germen. Entonces, en esas heridas que también son crónicas, que hablamos de crónico cuando lleva más de 3 meses con la lesión y no la ha podido cerrar, o sospechamos biofil, o tenemos signos de infección como enrojecimiento, calor local, y acompañado también de hidroxietilcelulosa, que es un vehículo que nos ayuda a favorecer ese ambiente húmedo y a favorecer el desbridamiento autolítico. Curación tras curación, ese tejido muerto se va retirando. Esto es lo que tenemos con fitostimulina e hidrogel en un solo producto por 20 y por 50 gramos, que lo vamos a utilizar cuando tenemos tejido tanto de necrosis húmeda como de necrosis seca. Entonces, ¿cómo podemos manejar una lesión por presión con tejido necrótico? Entonces, les recuerdo la higiene con fitostimulina y limpiador con Bardana, y si se puede no solo en la herida, sino para la limpieza de todo el cuerpo sería excelente, porque una pequeña cantidad sustituye el jabón, incluso lo podemos utilizar en cuero cabelludo. Si hay presencia de tejido desvitalizado, ya sea húmedo o seco, utilizamos fitostimulina e hidrogel, que este lo vamos a utilizar por el tiempo en que logremos retirar ese tejido necrótico. Más o menos estamos hablando de 3 o 4 curaciones, y cuando necesitemos epitelizar, entonces vamos a utilizar fitostimulina crema o gasas, que nos va a favorecer ese proceso de cicatrización. Y si queda algún tipo de cicatriz y pica, molesta, entonces está Sodermix, que es una enzima que es superóxido dismutasa, que tiene acción barredora de radicales libres, y lo que hace es que en las cicatrices las aplana, las reduce de tamaño, y si están hiperpigmentadas, pues también nos ayuda a tomar una coloración muy parecida. Y si no hay presencia de tejido necrótico y estamos hablando de la prevención de esas lesiones por presión, entonces tener presente que podemos utilizar para esa piel sana, frágil o perilesional, Topicren leche ultrahidratante con una sola aplicación al día. Para la higiene la podemos hacer con fitostimulina y limpiador con Bardana. Si hay algún tipo de lesión, facelación, o incluso a nivel de dermatitis, por ejemplo, amoniacales, que no se dan fácilmente, podemos utilizar fitostimulina en crema, que nos ayuda a que ese proceso se dé mucho más rápido. Y también tenemos 2 productos para la parte del manejo del dolor. Uno es Agnon en gel. Agnon en gel es un gel que tiene glucosamina, coinditrina, pantenol, extracto seco de arpagofito, y tiene ácidos grasos hiperoxigenados, aceite de oliva específicamente hiperoxigenado. ¿Qué hace ese aceite de oliva? Es el paciente que si está mucho tiempo en cama con su movilidad limitada, o incluso también pues, lo hemos utilizado en deportistas, que tiene ese dolor. Es un medicamento que se puede frotar, que es de origen fitoterapéutico, y que además de manejarme el dolor, el aceite de oliva hiperoxigenado lo que me hace es que me activa la parte del intercambio celular, la oxigenación del tejido, y por ende, al permitirme una mejor oxigenación del tejido, pues me ayuda para el manejo del dolor, y lo puedo frotar a mi paciente de 2 a 3 veces al día. Y tenemos los Fit Therapy parches, que son parches que vienen con formas de las diferentes partes del cuerpo: cervical, codo, lumbar, rodilla, tobillo, universal, de hombro, y yo lo coloco en el sitio del dolor. Y esos microcristales que tiene el parche lo que hacen es que los rayos infrarrojos que emite mi cuerpo, el parche los devuelve, haciendo que penetren a una profundidad mayor, de 8 a 9 centímetros, donde producen vibración celular, oxigenación del tejido, y por ende también nos ayudan con ese manejo del dolor. Los parches de FIT son dispositivos médicos, no tienen ninguna contraindicación, y Agnon es de origen fitoterapéutico, o sea que tampoco. Se puede utilizar también desde un niño hasta un adulto mayor, y pues son muy efectivos para el manejo del dolor y no tienen contraindicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esas lesiones por presión?
Los cambios de posición, la hidratación de la piel, el control de la patología de base, siempre hay que tener presente esto, y un muy buen estado nutricional. Es indispensable la capacitación al personal asistencial, lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Seguimiento a las medidas preventivas y de riesgo. Entonces, ¿cómo estoy yo utilizando mi sábana de movimiento? Si realmente giro a mi paciente y hago todos los cambios, o utilizo la sábana para tirar a mi paciente, porque si la estoy utilizando para tirar, entonces estoy haciendo algo erróneo. Ayudarme de la mecánica corporal de mi paciente. Lo giro, pero entonces inmediatamente acomodo también sus extremidades en posición fetal. Si necesito movilizarlo, si necesito subirlo al momento de la cama preferiblemente al momento de yo organizar a mi paciente debe estar en una posición como se observa en la imagen, plana, y ya una vez acomodo a mi paciente, entonces nuevamente acomodo la cabecera, que recordar que si es supina no debe estar en un ángulo mayor a 90, y si es lateral, entonces no debe estar en un ángulo mayor a 30 grados. Estas son algunas de las jornadas, de las muchas jornadas en las que hemos participado, pues ya las últimas, en el último año virtual. Y la parte de la capacitación a los familiares y los cuidadores es fundamental, no la podemos dejar de hacer, y todos estos conocimientos como personal de enfermería los debemos transmitir a los cuidadores y apoyarnos en ellos para este cuidado, porque ese riesgo que tiene el paciente y los cuidados que se emiten no es solamente responsabilidad del enfermero, sino también hacer partícipe al núcleo familiar para que sea mucho más fácil llevar a cabo todos estos procesos. Entonces, la selección de un apósito de cura en un ambiente húmedo debe realizarse de acuerdo a las siguientes variables. Entonces, hay que mirar dónde está localizada esa lesión por presión, qué tan severa es, o sea, en qué grado está, qué tanto exudado tiene en este momento, si tiene presencia o no de tunelizaciones, en el caso de las úlceras grado 4, el estado de la piel perilesional, si yo estoy cuidando esa piel y humectándola de la forma adecuada, existen signos de infección, calor, edema, estado general del paciente, el nivel de asistencia y la disponibilidad de los recursos que tenga nuestro paciente, el costo-efectividad y la facilidad de aplicación en el contexto de autocuidado. Entonces, vamos a dar un último repaso al plan básico de los cuidados locales si se llega a presentar una úlcera. Si hay tejido de necrosis húmeda o seca, se debe hacer desbridamiento del tejido necrótico, se debe realizar limpieza de la herida, prevención y abordaje de la infección bacteriana y elección de un producto que mantenga continuamente el lecho de la úlcera húmeda y a temperatura corporal. Les voy a mostrar algunos casos clínicos de pacientes con lesiones por presión. Este fue un paciente de 65 años con un diagnóstico de Parkinson, antecedente de obesidad y una úlcera por presión sacra. Entonces, en este paciente utilizamos fitostimulina limpiador con bardana para la higiene y fitostimulina y crema y gasas para ir trabajando en el cierre de la herida. Vemos como al día 6 la lesión está mucho más pequeña, hay un buen tejido cicatrizal y eso es lo que pretendemos, que sea rápido, pero todas estas medidas siempre y las curaciones siempre deben ir acompañados de alivio de presión. Entonces, para aliviar la presión, lo que yo les comentaba, no colocar al paciente, tratar de colocarlo lo menos posible nuevamente sobre la zona donde se hizo la lesión, pero además de eso, ayudarnos de los apósitos FOAM, esos apósitos espuman que nos permitan aislar la lesión del roce directo con esa superficie. Miren, al día 3 está totalmente rosado, estamos en proceso de cicatrización. El segundo caso es un paciente de 87 años de Alzheimer, también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, y el paciente oxígeno requiriente con una desnutrición y una úlcera en región sacra cavitada. En este tipo de lesiones, cuando son cavitadas, pues utilizamos
fitoestimuline óvulos, que es una de las presentaciones de fitoestimuline óvulos. La higiene se realizó con fitoestimuline limpiador con Bardana y podemos ver la evolución hasta los 15 días, a los 21 y a los 26, donde ya había casi una epitelización completa. Estas son las lesiones que yo les digo a ustedes, que son lesiones no clasificables, y como ustedes lo pueden ver en la parte superior izquierda, cuando hay un tejido así necrótico, no sabemos qué va a haber debajo de ese tejido necrótico, qué tan profunda está esa lesión. Entonces, lo primero que debemos hacer ahí siempre es desbridar, utilizar el fitoestimulin hidrogel. Afortunadamente, en el caso de este paciente, encontramos de que la necrosis era superficial, el daño no estaba muy profundo. Y luego de desbridar y de hacer la higiene con fitoestimuline limpiador con Bardana, se procede a seguir el manejo con fitoestimuline crema y gasas hasta lograr la epitelización del mismo, más alrededor de 40 días, pues todo el proceso desde que iniciamos hasta ya tener un tejido de epitelización. A partir de ese momento, igual, ese tejido hay que hacerle la protección cutánea y el aislamiento de la zona para que nuevamente no vaya a haber ruptura, una lesión por presión. Bueno, gracias. En este momento quedo súper atenta a las inquietudes que tengan, a los comentarios, a lo que podamos resolver. Jefe, creo que en el chat tenemos una preguntita nomás. Espérame, yo miro. ¿Es bueno tener almohada o colchón antiescaras de caucho o de espuma? Bueno, resulta de que tenemos que mirar con qué recursos contamos desde las partes donde ustedes están trabajando. Lo mejor sería poder contar con un colchón antiescaras, un colchón de presión alternante, que es como el que yo les mostré a ustedes. Eso sería lo ideal, que lo que hace es un colchón eléctrico que nos va inflando o desinflando las diferentes partes del colchón. Pero cuando hablamos que si de caucho o de espuma, pues de acuerdo a la condición del paciente, muchos colchones, ¿cierto? Y de camas, hablando desde la parte hospitalaria, siempre vienen recubiertos con películas plásticas. Siempre debemos pues tener la sábana encima, pero esto es precisamente para que el colchón, si el paciente hay que hacerle baño en cama, no se vaya a ver afectado. La almohada, venden desde almohadas de espuma que tienen las diferentes posiciones incluso de los brazos, o la almohada convencional. Pero lo que debemos tener presente es que, por ejemplo, cuando utilicemos almohadas, vienen almohadas con forros que por fuera son forros amigables, pero por dentro son forros antifluidos. Entonces, cuando tenemos un forro así en la almohada no se nos va a dañar con ningún tipo de secreción y le podemos poner la funda y apoyarnos de estas diferentes almohadas que tengamos que cuenten para el paciente para hacer el cambio de funda y estarlas utilizando para los diferentes cambios de posición. ¿Qué precio aproximado tienen los fit parches? Estamos hablando de que vienen 3 parches, más o menos con un costo aproximado de 48,000 pesos, y es el tratamiento de 15 días porque se hace el cambio cada 5 días. Y los microcristales permanecen ahí, se puede bañar al paciente con el parche y se aconseja el cambio cada 5 días por cuestiones de higiene. Ay, por ahí me decía alguien que no se veían las diapositivas, no sé, ninguno vio las diapositivas, no me digan eso. Sí se veían, yo creo que en la sí se Bueno. vieron. Bueno, mi paciente es anticoagulada y es muy propensa a hematomas. ¿Algún producto de fitoestimuline de pronto nos ayude un poco a prevenir los hematomas o cómo tratarlos, aparte del óxido de zinc? Bueno, si son hematomas, hay un
producto que es Misure en gel, que es un heparinoide tópico de origen vegetal que se emplea precisamente para todo lo que son moretones, e incluso tenemos por ahí un casito de una paciente anticoagulada que había hecho un hematoma muy grande, y la ventaja que tiene Misure es que solo actúa de forma local, que no se absorbe de forma sistémica, entonces ese lo podríamos utilizar. Ese sí no, pues no es de venta libre, es bajo prescripción médica, pero en la parte de, clínica, muy buenos resultados con Misure en gel. Bueno, el óxido de zinc es para protección de piel perilesional, pero no tiene, pues, digamos, como un manejo como tal. Y lo que yo les decía, mucho cuidado con la capa de óxido de zinc que apliquen. Esas capas de óxido de zinc debe ser muy delgada, casi que la piel la absorba, porque si la capa la colocamos muy gruesa, hacemos es el efecto contrario, que toda la materia fecal, todo lo que tengamos se va a pegar de ese tejido, de esa misma crema, y nos va antes a dañar la piel. No sé de pronto si tengan algo más. Tengo una preguntita, disculpa. Buenos días, señorita. Muchas gracias. Muy amable. Niña, es que yo tenía una cuenta donde me consignaban mi pago, ¿sí? Buena. Yo, pues me quedé. Ah, hola. Yo pensé que no estábamos hablando, pero bueno. Digamos, yo tengo una preguntita respecto a las úlceras varicosas. Digamos, cuando están así como enrojecidas, ¿hay qué producto se podría aplicar y cada cuánto de estos productos? Bueno, me dices que es un paciente con úlcera varicosa. ¿Cuánto tiempo lleva con la úlcera varicosa? Digamos, él es un paciente que todo el tiempo presenta úlceras varicosas, pero en sí no es por la úlcera, sino porque se golpeó. Entonces, a raíz del golpe, le quedó el enrojecimiento ahí, no se le ha quitado. Digamos, le hemos frotado, bueno, productos, pero no se le ha quitado como el enrojecimiento, pero en sí no tiene la lesión, sino el enrojecimiento. Bueno, entonces tenemos que partir del hecho de que un paciente con problemas vasculares, uno debe tener tratamiento sistémico para esos problemas vasculares, y dos, debe ir acompañado siempre para las lesiones venosas con compresión. Entonces, si no hay herida o ruptura de la piel como tal, utilizar las medias, ¿cierto? Para varices. Y ahí es donde fallamos mucho. Y es que en la mayoría de los pacientes, o sea, esas medias son molestas, hay veces es difícil acostumbrarse a ellas, pero si no se trata la patología de base, es muy difícil evidenciar una evolución en estos pacientes. O sea, siempre debe ir acompañado todo lo que hagamos de presión. Ahí podrías utilizar nuevamente el Misure, ¿cierto? Pero tienes que saber que si esa coloración no se ha retirado, es porque el paciente tiene una falta de intercambio de oxígeno por su problema de insuficiencia venosa, no hay un buen riego sanguíneo y puede que ahí haya un éstasis venoso y se esté generando una úlcera interna. Entonces, por eso hay que tomar las medidas para mejorar la oxigenación del tejido del paciente. La verdad que mi paciente sufre de malnutrición, bueno, es de bajito peso, es oxígeno dependiente, tiene de todo. Ujú. Y tienen, sí, entiendo. ¿Y usan alguna medida, pues, además de la medicación, para favorecer retorno venoso? No, porque digamos lo que pasa es que fue por urgencias, ¿no? Fue por Ujú. urgencias, en la urgencia se ha caído, se ha golpeado por, bueno, se cayó y le quedó esa lesión, o sea, se golpeó, le cicatrizó un poquito la herida, pero luego le quedó la lesión ahí toda enrojecida y no se le ha quitado, o sea, como Ujú. enrojecido toda la cara de la pierna. Sí, exacto, eso es propio, eso, y puede hacer una celulitis y puede hacer una zona, eh, una lesión interna venosa. Mm. Entonces, lo que habría que tratar y evitar en este momento es que haya ruptura
de esa piel. ¿Cómo favorecer ahí la parte de la oxigenación? Podrías utilizar ahí el Agnon en gel porque favorece el intercambio gaseoso y activa a nivel celular nuevamente la oxigenación. Y también, como te digo, utilizar medias de compresión o el vendaje compresivo alternándolo y los pies elevados para favorecer un poco la circulación en esa zona y que no vaya a haber un daño. O sea, lo que se espera es que eso se pueda solucionar sin que haya una ruptura de la piel. Okay. Gracias. No, con mucho gusto. Igual les anoté mi número telefónico por si ustedes tienen alguna inquietud, me pueden escribir. Si en algún momento me llaman y no les contesto es porque de pronto estoy en algún tipo de actividad así de asesoría, pero por WhatsApp siempre, o sea, en el transcurso del día, en el momento en que me escriban, les estaré contestando. Un pie diabético ya pues necrosado, ¿se puede usar el producto o no se puede usar? Dependiendo cuál sería la finalidad con ese pie diabético. Resulta de que hay pacientes que por la edad manejan unas necrosis secas y el pie, ese piecito se les convierte como lo que nosotros llamamos como un pie de palo. O sea, si esa necrosis es seca, si esa necrosis no les molesta, no les daña la funcionalidad, porque muchos pacientes hasta se paran con ese piecito así necrótico, ¿cierto? Entonces, generalmente se deja esa necrosis ahí. ¿Cuál es la diferencia? Es de acuerdo al pronóstico del paciente. Si el paciente tiene esta zona necrótica, pero es una necrosis húmeda y no está siendo funcional y tiene infección y tiene dolor, entonces sí se puede utilizar en ese caso el fitoestimulina hidrogel porque él nos ayuda a desbridar y porque tiene muy buena acción antimicrobiana y nos puede ayudar incluso a limpiar esa piel del paciente y a regenerarla para evitar incluso pues un aumento de ese tejido necrótico o la pérdida de la extremidad. Ya hemos tenido algunos casos, incluso con pacientes con pioderma gangrenosa, a punto de amputarlos y les ha ido súper bien con el fitoestimulina hidrogel. Han logrado incluso salvar pues la extremidad. Pero entonces habría que mirar esto a la parte de la oxigenación, si la patología de base, que como tú me dices en este momento la diabetes está controlada, la del paciente, bueno, toda la parte de comorbilidades. Gracias, jefe. Con gusto. Que tiene tantas propiedades este producto, digamos, ¿hay alguno que sea cosmético que use el cuidador? Tenemos fitoestimuline en este momento, tenemos fitoestimuline dopobarba o fitoestimuline sachet, aftershave, que es el fitoestimuline para después de la afeitada, que viene en fitoestimuline en loción. Esa es la única presentación así cosmética que tenemos, pero pues fitoestimuline es un producto de todos. O sea, tenemos tantas presentaciones que incluso en este momento hay crema por 15 gramos que no nos debería faltar a ninguno de nosotros dentro de nuestro botiquín porque ninguno está exento de quemarse, de una salpicadura. Me refiero yo como para el cuidado de la piel, o sea, estoy hablando como un ejemplo, digamos, de productos conocidos, una Pond's o algo así. Tenemos Biotopics. Biotopics tenemos fotoprotector y para manejo de líneas de expresión, que son así, péptidos para el cuidado de la piel, incluso tienen la acción parecida del Botox. Ok, gracias. Con gusto. Jefe, muy buenos días. Tengo una preguntita. Sí, señora, cuénteme. Lo que pasa es que la piel mía, yo tengo que permanecer diario con bloqueador, salga el sol o no salga el sol, yo tengo que permanecer con bloqueador. Y cuando trato de cambiar el bloqueador o la crema, se me mancha la piel. Y me han mandado con el dermatólogo y todo eso, pero no, las cremas que me han mandado antes me manchan más la cara. Y ahorita me ha estado solamente con una sola crema,
y con un solo bloqueador, y ha sido lo que me ha mantenido la piel, que no se me ha vuelto manchar la cara, pero siempre tengo unas manchas negras. Gracias. Bueno, mira, lo que nos pasa siempre con las manchas, y es que eso tiene que ver es con la melanina de nuestra piel. Entonces, entre la mayoría de los productos para despigmentar la piel, lo que hacen es que inhiben por un tiempo la melanina, pero eso lo inhiben por el tiempo que tú utilices la crema, ¿cierto? Pero una vez la dejas de utilizar, entonces nuevamente se va a hiperpigmentar. La mancha es lo más difícil, es el caballito de batalla de los dermatólogos. Entonces, siempre que hay que hacer, sí o sí no puedes dejar de aplicarte el bloqueador solar y tener presente que hay algunos productos que mantienen las dendritas del melanocito, las acortan y de esta forma hacen que no se capte tanto la melanina. Pero como te digo, para las manchas, lo único que hay en este momento es los productos que sirven mientras uno los utilice. Otra alternativa es el láser, que lo que genera es una herida, o sea, una herida y una cicatriz hipopigmentada, entonces la mancha pasa de ser hiperpigmentada a estar hipopigmentada. Más adelante, yo sé que hay unos estudios también con el pentosan polisulfato sódico, el Misure, en este tipo de manchas, pero pues todavía no tenemos la publicación, eso está en análisis en este momento, entonces pues con respecto a bioética pues no les podría ampliar más información al respecto. Gracias, jefe. Con mucho gusto. Revisar de pronto qué bloqueador estás utilizando y que tenga reparación de ADN celular. Gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues jefe, ya tenemos felicitaciones en el chat diciendo que muchas gracias por la capacitación, muchas gracias por esta capacitación, excelente temática. Ya nos indican es como agradecimientos. No, a ustedes muchísimas gracias de verdad por el espacio y bueno, hasta una próxima oportunidad. Espero que nos sigamos viendo. Saben que estoy a su entera disposición y bueno, que ojalá sea de gran provecho todo esto a sus pacientes. Bueno, jefe, muchísimas gracias, que tenga un feliz día y gracias a todos por la presencia y a todos un feliz día también.